Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de Mercados, 8 y 16 minutos de la mañana. Arrancamos este lunes y lo hacemos con Víctor de la Morena. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hacía mucho que no te veía, ¿no? Sí, mucho. Es que hay mucho trabajo que hacer. Ya, sí. Bueno, pero esta semana es ahí un poco más relaxing. Eso dicen. Pero las semanas cortas a veces se hacen largas. ¿Sí? Ya, tú no te lo crees, ¿no? Eres hombre precavido. Yo de luego no. Bueno, Víctor de la Morena es director de inversiones de Amundi Iberia. Me acompaña Martina Álvarez. Martina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Estupendamente. ¿Sí? ¿Tu fin de semana algo especial? Fantástico, con amigos que han venido de París, con lo que un fin de semana muy entretenido, cultural, desde rumba catalana hasta visita por Alcalá de Henares. Bueno, está muy bien, es muy bonito Alcalá de Henares, ¿eh? Es precioso, sí. Sí. Martina Álvarez, directora de ventas para Iberia de Janus Henderson. Me acompaña Jorge Díaz Sansegundo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, no me puedo quejar, la verdad. ¿Te disfrazas en Halloween o no? Ya con mi atuendo habitual ya voy bastante disfrazado. ¿Y los chicos en casa se disfrazan o no? ¿En casa? Bueno, sí. En casa hay una tortuga y un lorito, un lorito arcoíris. O sea, que esto no sé. O sea, tú tranquilo, esto de Halloween. Sí. Bueno, Jorge Díaz es director de ventas senior para España y Portugal de Eurozone Asset Management. Y Sebastián Senegas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. ¿Y tus hijos se disfrazan o no? No, ya no. Bueno, son mayores ya. Bueno, mi hija sí, mi hijo acaba de volver. Bueno, pero los mayores también se disfrazan, para las fiestas de Halloween. Bueno, se disfraza de salgo todo el rato y no sé en qué se disfraza de algo, pero de fantasma a lo mejor por la casa, como tu hija, o sea, ¿no? Que el tuyo es como la mía, ¿no? Que no entra en casa. Exacto, fantasmas en casa. Sí, algo así. Sebastián Senegas es responsable del sur de Europa de Edmond de Rothschild Asset Management. Oye, ¿cómo veis la recta final de este año? No sé si estáis preocupados, pensáis que el año ya está hecho, si hay fortalezas. Jorge, arranca tú. Bueno, yo voy a comentar un dato. Positivo, ¿empezamos bien? Bueno, un poquito, suena un poquito, de hecho, apocalíptico, pero no quiero que nadie se me asuste. Vale, a ver. O sea, en Estados Unidos tenemos el llamado cruce de la muerte. Toma ya. Que ya, o sea, el nombrecito, por eso digo que ya esto te da tu tortuga no lo supera. Sí, te mete una escalofrío en el cuerpo importante, ¿no? Pero bueno, esto básicamente es que el bono a 10 años está en el 4,85 y los beneficios esperados a 12 meses del S&P están en 4,80. Es decir, esto es un dato que no se producía desde el año 2000 y es una ineficiencia del mercado. Es decir, esto tiene que corregirse o bien vía caída de precios de las valoraciones, vía subida de beneficios, vía que el 10 años relaje. Pero que el 10 años americano pague más que los beneficios esperados a 12 meses del S&P, no puede sostenerse durante mucho tiempo. Entonces, suena muy fuerte el nombrecito, pero bueno, no es el fin del mundo tampoco. Claro, ¿y cómo se puede corregir esta situación? Bueno, pues yo creo que hay que santiguarse, ¿no? Ante el cruce de la muerte. Yo creo que, virgencita, que nos quedemos como estamos. Yo creo que basta con que se cumplan un poco las expectativas que tenemos. Es decir, que no suban más los tipos de interés, que baje el año que viene, que no quiebre ninguna empresa por el camino, y con eso podemos tener un final de año bastante tranquilo, que es lo que todos necesitamos. Y que empiecen a funcionar, pues bueno, todos esos motores que se han quedado dormidos. Si puede ser, pues en ese cruce salir con vida, pues mejor que mejor, como diría Jorge. Sí, por nuestro lado lo que creemos es que es fundamental que se contenga la inflación, porque al fin y al cabo los bancos centrales mantendrán esa pausa en los tipos de interés siempre y cuando la inflación se contenga. Y obviamente el conflicto bélico o los conflictos bélicos que estamos viendo pueden tener un impacto en la inflación. Entonces nosotros lo que monitorizamos muy de cerca es el tema de la inflación y el mercado del empleo. ¿Y vosotros, Sebastián? Sí, no, la inflación, totalmente de acuerdo con Martina. Nosotros no estamos tan negativos. O sea, yo no he visto el cruce de la muerte, ojalá no lo veamos, pero pensamos que la inflación se está empezando claramente a contener. Ya veremos, pero estamos
ligeramente optimista, te diría, para al menos la segunda parte de 2024, que creo que vamos a ver ya bajadas de tipos. Y bueno, pues hay que ver un poco qué pasa mientras, y el resultado de las empresas va a ser clave, desde luego, a ver si no hay demasiados fallos. Y bueno, pues podemos ser razonablemente positivos. Decías que va a ser muy importante la Reserva Federal de Estados Unidos. Víctor, ¿qué va a hacer en la reunión de esta semana? Bueno, ha habido cierta tensión porque después del dato de PIB tan fuerte que vimos la semana pasada, hay quien augura que pueda endurecer un poco el mensaje. Pensamos que quizás sí, los bancos centrales al final es su función, ¿no? Tener siempre esa tensión en el mercado para que las cosas vayan por donde ellos quieren que vayan y no que el mercado se tome ciertas licencias. Pero pensamos que no es suficiente ese dato, porque lo importante ante todo es que esté evolucionando, como decía Martina muy bien, la inflación que se está controlando, está yendo para abajo, y es normal que en los próximos trimestres tengamos la economía algo más débil. Por lo tanto, apostamos por que los tipos de interés se mantengan esta reunión y las siguientes, por lo menos hasta final de año. ¿Vosotros también? Sí, totalmente en esa visión. De hecho, hay gente que ya está hablando de bajadas de tipos de interés, pero para ello tenemos que ver que consistentemente la inflación siga en niveles más bajos o que haya una desaceleración económica. Que no digamos que no vaya a venir, pero parece que de momento las señales no llegan, ¿no? Entonces es un poco precipitado hablar de bajadas de tipos de interés y nos vamos a mantener en ese escenario de tipos de interés más largos. Y hay que recordar que los bancos centrales tienen otro tipo de herramientas, ¿no? En el caso de que veamos un comienzo de desaceleración económica, y ahí es donde creemos que quizás vayan los bancos centrales, que es actuar a través de su balance, sacando liquidez y endureciendo por esa parte. Porque la economía de Estados Unidos va como un tiro, ¿no? El consumo privado sigue fuerte, el mercado laboral también creando empleo y con los salarios subiendo. Parece que es inmune, ¿no? Justo, añadir a lo que tú mencionas, bueno, que los americanos están tirando de ahorro, es decir, de ahorro un poco pues para mantener ese consumo que tú mencionas. Y la verdad que aquí también, bueno, por ser un poquito contrarian, todos los datos así aparentemente que se están viendo son muy buenos. También es cierto que los tipos de interés altos no les ha dado tiempo todavía a que realmente hagan su efecto y enfríen un poquito todo esto, pero normalmente las situaciones se suelen romper por la parte más débil. Hay un dato que hay que seguir monitorizando. Hay un informe de Fitch sobre ratio de default en Estados Unidos, high yield. En enero estaba en el 1,5, muy bajo. A junio ha escalado al 3. Y para diciembre se piensa que cierre al 6. Es decir, estamos en un momentum de aceleración importante. Un 6 tampoco es un nivel excesivamente preocupante, pero si esta dinámica continúa y nos metemos ya en un doble dígito, claro, este tipo de compañías sí lo notan mucho más, porque las compañías, digamos, high yield son en general compañías más endeudadas, que tienen un coste de financiación más alto y obviamente aquellas que hayan tenido que refinanciar ya lo notan más. ¿Vosotros cómo lo veis? A ver, un apunte sobre Estados Unidos y por qué está resistiendo tanto. Es que vemos los tipos más altos y pensamos, es que el consumo en Estados Unidos depende mucho del crédito. Y es verdad, porque consumen mucho a crédito y etc. Pues es que y ha sido un poco la clave de la crisis de 2008 en su momento. Hubo mucha crisis en Estados Unidos porque no había disponibilidad de crédito. Se había cerrado el grifo del crédito y esta vez no se ha cerrado. De Estados Unidos hay muchos otros temas, pero uno de los temas más importantes es que el crédito está disponible, aunque con tipos más altos. No hay que olvidar también que a nivel hipotecario los americanos se endeudan a tipo fijo, mucho más que a tipo variable. Las empresas tienen acceso también a un crédito a tipo fijo a muy largo plazo. En fin, está disponible el crédito más que todo para el consumo en Estados Unidos y eso hace que resiste bastante bien, bueno, pues eso, el consumo y el mercado laboral, etc. Por lo cual, pues ahí sí que está resistiendo, lo cual no es tan buena noticia, porque para luchar contra la inflación necesitas que la economía se enfríe. Hay otro efecto, coincido totalmente con Sebastián, que es el efecto de los baby boomers, ¿no? Que ya se estima que en breve tendremos una de cada 6 personas mayores de 65 años. Y eso puede tener un impacto tanto en el consumo
como con el mercado laboral, porque están llegando gente a su momento de jubilación con un ahorro guardado, con lo que pueden seguir consumiendo, pero además de eso no se nota ese efecto en el mercado de desempleo, que todas las gestoras estamos mirando tan de cerca y decir, a estas alturas el mercado de desempleo debería haber mayor destrucción de empleo, con lo que también he hecho esos efectos que puede explicar la salud del mercado. Sí, nosotros miramos muy de cerca el crédito. Yo creo que es uno de los indicadores que nos pueden dar las señales de hasta dónde está llegando esa capacidad de consumo de los americanos. Es verdad que se lo han gastado casi todo, nos decía Jorge, es verdad que el ahorro se lo han fulminado. O sea, todo aquello que nos quedó en la hucha después de la pandemia ya está prácticamente en mínimos. Se han gastado lo que tenían de sus propios ingresos y ahora están tirando de tarjetas de crédito. Entonces, esa sensación de hasta cuánto puede tirar, digamos, el americano del crédito para seguir manteniendo el consumo, para nosotros es la clave. Pensábamos que iba a frenar antes, pero nos lleva la sorpresa de que yo creo que cuando te acostumbras a un nivel de vida, aunque te bajen los ingresos, por un tiempo mantienes, aunque sea artificialmente, ese nivel de vida y estamos en ese punto de la economía. Me voy a publicidad, a la vuelta. ¿Qué activos están funcionando mejor? Y luego, de cara a la recta final de este año y ya 2024, ¿qué puede ir mejor? ¿Seguimos renta fija? ¿En renta variable veis oportunidad? ¿En algún segmento? ¿En algún estilo de inversión? ¿En alguna región más que en otra? Hoy Estados Unidos tira como una moto, pues entonces los resultados serán mejores y entonces más Estados Unidos o Europa por valoración. Publicidad y me lo contáis. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados en Radio Intereconomía con Víctor de la Morena, Amundi Iberia, con Sebastián Senegas de Rothschild Asset Management, con Jorge Díaz de Horizon Asset Management y con Martín Álvarez de Janus Henderson. Oye, en este escenario, ¿dónde estáis más positivos, Martina? Bueno, en nuestro caso, desde Janus Henderson, vemos una oportunidad única en renta fija. Especialmente no hay que complicarse mucho en grado de inversión, de calidad, particularmente en Europa y en Estados Unidos, donde vemos que a un plazo de 3 o 4 años se pueden obtener rentabilidades superiores al 5%. Por tanto, esto no lo hemos visto en la última década y creemos que hay que aprovechar ese momento. Está claro que hay que recordar que es con una visión de esos 4 años, ¿no? Porque la gente piensa que lo vamos a obtener de una forma lineal esa rentabilidad, pero para nosotros es un gran momento para promocionar o fomentar o invertir en carteras a vencimiento de renta fija. ¿Para vosotros también? Totalmente de acuerdo. Yo no sé si diría un momento único, porque lo hemos dicho bastante veces en los 20 últimos años, pero sí, totalmente de acuerdo. Es un momento muy bueno para la renta fija, de calidad, porque Jorge ha comentado que efectivamente los defaults no podrían crecer, la tasa de default. Nosotros pensamos que tanto hay dos cosas en la yield, ¿no? de la renta fija. Tienes tipos que están evidentemente en niveles muy altos, históricamente altos, y luego tienes cómo se paga el riesgo de crédito, que también está en niveles bastante altos, por lo cual tienes los dos componentes que te permiten sacar una rentabilidad muy alta. Desde luego es un buen momento para la renta fija de calidad, tanto Europa como Estados Unidos. Investment grade, un poco de high yield, pero no me complico demasiado la vida. Jorge, ¿incluimos gobiernos? Pues sí, yo me voy a repetir en lo que han dicho mis colegas. La oportunidad, sí, nosotros la vemos como histórica. Claramente, quizás a principios de año había menos visibilidad de los tramos largos y, bueno, tramos cortos de curva europea o americana ya nos estaban pagando el 3 y pico de media. Quien haya estado ahí va ganando dinero, pese a que el ciclo de subidas fuertes lo hemos tenido todo este año. Y para quien tenga un poquito más de aguante, nos atreveríamos con duraciones largas. ¿Ah, porque, sí? Sí. Porque, de hecho, y esto es algo que realmente, si no te has puesto a mirar las curvas, te choca, ¿no? Es cierto que después de la última subida del Banco Central Europeo de 25 puntos básicos, los 10 años han tenido un pequeño repunte, digamos, las curvas de 10 años, pero entre octubre y diciembre del año pasado ya prácticamente teníamos los 10 años, tanto de Estados Unidos como de Europa, casi en máximos. Entonces han pegado un pequeño tirón adicional
Y desde un punto de vista de medio y largo plazo, claramente atrevernos con duraciones a vista 2-3 años nos va a pagar, claramente. ¿Hay que ampliar duraciones? Pues fíjate que coincidimos, al menos en la curva americana, porque hemos tenido un empinamiento bastante importante en los últimos días, semanas, tampoco hace mucho tiempo, entonces se han igualado mucho los tramos cortos y los largos. Antes estábamos muy positivos en cortos y ahora también en largos, lo cual ya es como, bueno, ¿qué más puede pedir, ¿no? O sea, decía que momento histórico, bueno, pues venga, un poquito más. Quizá en la curva europea el tramo largo le queda algo por remontar, pero en el caso americano nosotros sí que estamos ampliando duración, ya no solo en la parte corta, sino en la parte larga. ¿Vosotros también estáis ampliando duraciones? Sí, poco a poco hay que ir ampliando duraciones porque vemos que en ese tramo de 4 o 5 años hay oportunidades, pero de una forma cauta. Es típico, ¿no?, empezar a aumentar duraciones cuando vemos que las subidas de tipos de interés se han estabilizado. Claro, y por ejemplo, ¿vehículos a vencimiento? No, desde luego, eso creemos nosotros en Edmond de Rothschild, que es un vehículo muy bueno. Primero porque la duración no es tan larga, es algo larga, pero sobre todo conforme pasen los años, evidentemente se va bajando muy rápidamente, por lo cual este riesgo, que sigue siendo un riesgo, desaparece. Fondos a vencimiento, además, tienes una gran fuerza que en nuestro caso a 5 años das una rentabilidad, que no es garantizada para nada, pero que es más o menos cierta a 5 años. El que entra en renta fija a muy corto plazo, el que entra en letra del tesoro, el que entra en monetario a corto plazo, pues tiene una rentabilidad a lo mejor al año y medio, pero luego tiene un riesgo de reinversión, por así decirlo, que no tienes en los fondos a vencimiento, por lo cual abogamos desde luego por estos fondos a vencimiento. ¿Y hay apetito por la renta fija? ¿Hay ganas de invertir en renta fija? O simplemente el ahorrador español dice, mira, yo me quedo con una letra. El otro día leía 20.000 millones de euros, cuando el año pasado eran 35 millones de euros en manos de particulares. O sea, el salto ha sido espectacular. Y dice, no me vendas ni gestión activa, ni monetaria, ni nada. Me compro una letra y no me complico. Ese es el punto de, como tú dices, o sea, el inversor particular que está ahora escuchando la radio y dicen, pero bueno, estos 4 expertos aquí nos dicen que la renta fija es súper oportunidad. Yo tengo un fondo de renta fija y estoy negativo en el año. ¿Cómo puede ser, no, que eso esté pasando? Hay que explicar muy bien por qué la renta fija es verdad que te castiga en estos momentos de subida de tipos de interés, pero ahora estamos en el momento sofá. Quiero decir, tú te levantas por la mañana, te madrugas, te vas al trabajo, después al gimnasio, después haces la compra, recoges a los niños, los deberes, la cena, y cuando ya están acostaditos los niños, ese momento en el que tú te sientas en el sofá y vas a disfrutar, es en el que estamos ahora en renta fija. Toda la subida de tipos de interés, todo el dolor, esa pérdida que nos ha ocasionado, ya ha quedado atrás, está en la cuenta de resultados, pero lo que queda por delante son tires al 4,85 en el 10 años americano, a disfrutar de él tranquilamente. Estamos en el mejor escenario. Tipos estables, inflación a la baja, bajadas de tipos, nosotros las vemos ya en el segundo trimestre del año que viene. Por lo tanto, ese momento hay que disfrutarlo y no levantarse ahora para poderse ir al gimnasio cualquier día. ¿Tú haces la compra y la cena después del trabajo? Yo la verdad es que sí. Está Mi momento sofá es sagrado. Yo no puedo estar de acuerdo con Víctor porque mis hijos ya son demasiado mayores para pensar en esto. O sea, en el momento sofá no... Yo no sé de qué me estás hablando. Y un purito. Estás soñando, Estás soñando. Me encanta la cocina, es verdad. Yo hago la cena todos los días, que puedo. Hoy, por ejemplo, no me puedo. Ha dicho ya que puedo, ya he matizado. Me voy a publicidad. Y después miramos en renta variable. Vale. ¿O queréis decir algo más de renta fija? ¿No? Bueno, yo el sofá importante es ver la película hasta el final, ¿vale? Como en la renta fija. O sea, hay que llegar a esos vencimientos de 3 o 4 años. No quedarse dormido, ni apagar la tele, sino quedarse hasta el final. Más complicado eso, más complicado. Claro. Publicidad y vamos con bolsa. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección.
Es el momento de avanzar juntos. El fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Bueno, hemos mirado oportunidades en renta fija. Vamos a echar un vistazo a la renta variable. ¿Hay oportunidades o es mejor dar el año totalmente por terminado? Porque este año ha sido muy complicado, ¿no? Con una gran dispersión por regiones, por tamaño de compañías, por estilo de inversión y también por momentos, ¿no? Decía antes Víctor que enero funcionó muy bien, junio también, pero el resto del año ha estado ahí como más apagado. Jorge, por la parte de renta variable, ¿vosotros veis oportunidad pensando ya en eso, como dice, hasta el final de la película? Martina, un horizonte de medio plazo. Sí, bueno, de medio plazo sí. Un poco por poner un poco más, concretar un poquito lo que tú mencionas, podríamos decir que al día de hoy el S&P lleva un 7% raspado, el Eurostock un 4% raspado, pero es que el Nasdaq lleva un 30%. Es decir, la corrección que vemos desde julio en los grandes índices, en el Nasdaq prácticamente es un movimiento lateral bajista, podríamos decir. Entonces, bueno, pues ya sabemos que está tirando por las Nvidias y sus primas hermanas, ¿no? Que al final de ese 30% del Nasdaq se lo están llevando 5 o 6 compañías, no nos engañemos. Y bueno, pensamos que por ahí va a seguir la cosa. Uh-huh. ¿Va a funcionar mejor crecimiento o valor? Bueno, eso está claro que tipos altos, pues eso, para el crecimiento no suele ser bueno, ¿vale? Pero bueno, que también nos hemos llevado bastantes sorpresas. Yo no lo diría de esta manera. Yo creo que las empresas de calidad pueden funcionar. No hemos hablado demasiado de dispersión geográfica, ahora se acaba de comentar, pero es verdad que, hombre, nosotros estamos más positivos con Estados Unidos, también por el tema macro que hemos comentado antes. Al que ve China, que ha sido también una gran decepción, y China, y hay que ver también económicamente qué tal le va. Pero nosotros creemos que de todos modos la renta variable siempre hay que verla a medio largo plazo, porque si no te vas a equivocar casi siempre. A medio largo plazo las grandes tendencias como salud, como tecnología, por supuesto, con la llegada de la inteligencia artificial, que va a mejorar mucho la productividad en muchos sectores. Hombre, tienen que ser tendencias que van a ir a más y a mejor, pero a medio, largo plazo, repito. Víctor. Habría que analizar si realmente la bolsa, la renta variable, ha hecho algo este año, algo digamos,
no lo que aparenta, sino que lo que realmente son los números. Quitando algunos episodios, algunos mercados, incluso me atrevería a decir algún segmento de mercado y tamaño de compañía, quitando eso, el año ha sido bastante neutral, o digamos no ha tirado lo suficiente. Por lo tanto, sí que hay bastantes oportunidades. Lo que tenemos que evitar son los riesgos, digamos, que nos pueden producir situaciones. Bueno, no de esta manera, no lo he comprobado, pero decían que desde julio las 7 magníficas que se mencionaban han caído en valor de mercado algo aproximado a 1,2 billones de euros. El PIB de España es 1,4 billones de euros. O sea, que solamente 7 compañías hayan destrozado el valor de España en bolsa en apenas 3 meses es algo muy significativo. Para nosotros es un grandísimo riesgo. Entonces trataríamos de evitar la inversión en esas compañías que pensamos que están algo sobrevaloradas. Y sin embargo hay segmentos de mercado de renta variable de calidad, no tan cíclicos, que tienen buena retribución por dividendo, que bueno, pues puede ser más value, no tan cíclico, algo más defensivo, que aún queda mucho valor y se puede estar más tranquilo de cara a los próximos meses. ¿Cómo era el dato? 1,4 billones de euros es el... No lo he comprobado, pero creo que era en torno a 1,2 billones. 2 billones. Desde julio, lo que son las Big Seven. Un pequeño... Es lo que han perdido. Claro, es que estamos hablando de que Apple son 2,6 trillions, Microsoft 2,4 trillions, Google 1,5 trillions, Amazon 1,2 trillions, Pues Nvidia 996 billions. Aquí hablábamos de trillions como si fueran pipas. Claro, es que en cuanto estas 5 hagan una pequeña corrección, pues claro. Se ventilan todo y más. Martina. Bueno, lo que hemos empezado la tertulia es hablando de los nubarrones que podemos ver, ¿no? Las preocupaciones que podemos ver en el corto o medio plazo. Lo que sí está claro es que ha vuelto el coste de capital. Y esa vuelta al coste de capital que no hemos conocido en los últimos 10 años va a marcar una mayor diferencia entre las empresas y los bonos que hay que tener y los que no hay que tener. Con lo que yo creo firmemente en una vuelta a la gestión activa. De hecho, si miramos las perspectivas de los analistas, la dispersión en sus expectativas de crecimiento, de desempleo, de inflación, son muy grandes, que hace pensar que ni ellos mismos saben lo que va a ocurrir. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es quizás en esas tendencias que sí que van a pasar. Bueno, pues posiblemente tras el efecto COVID vayamos a una desglobalización y eso va a apoyar o fomentar las small caps y posiblemente potenciar el países desarrollados frente a emergentes. Otra tendencia de la las small caps les están dando. Triste, están por los suelos. Están por los suelos, pero por eso quizás sea un momento importante ahora para quien tenga esa visión de 7 o 8 años empezar a considerarlas, porque vemos que hay efectos que les van a afectar y esos nubarrones de corto plazo tienen impacto en valoraciones. Otra tendencia que estamos viendo, Susana, es el tema del envejecimiento de la población y cambios de hábitos. Y ahí coincidimos en esas oportunidades tanto en el sector de salud como tecnología, pero no todo en tecnología, porque los tipos de interés, de nuevo, el coste de capital tendrá un impacto en aquellas empresas que hay que tener y las que no hay que tener. Por tanto, claramente un momento para quien es paciente, quien ve esa película hasta el final, de ir aprovechando de forma selectiva oportunidades de renta variable, ahora de una forma muy diversificada, porque los nubarrones existen. Oye, ya estamos casi a punto de terminar. ¿Me podéis dar cada uno de vosotros un titular? Hemos hablado de renta fija, de renta variable, de nubarrones, de fortalezas y también de palancas. Un mensaje de cierre para cada uno de nuestros oyentes. Víctor. Yo creo mantener la calma, lo que queda de año y el principio que viene. Lo peor ha pasado y hay que disfrutar del momento. Martina. Si puede ser en el sofá. Hay oportunidades al que sabe ampliar sus horizontes de inversión. Quien tenga una capacidad de estar invertido a 4 o 5 años puede encontrar un momento dulce de inversión actualmente. Sebastián. Confiar, aunque sé que es difícil a veces, pero confiar y ser paciente, lo que ya hemos comentado, porque efectivamente va a dar sus frutos. El momento peli, el momento sofá va a llegar, que no el momento cruce de la muerte, esperemos. Jorge. Es bonito, es poético lo del cruce de la muerte, para una película estaría genial, Ya he avisado de antemano, digo, no se me asusten con para esto. Un thriller de estos de... Para mañana por la noche. De Halloween, sí, claro. Exacto. Bueno, yo diría que de todos los riesgos que tenemos encima de la mesa, si hay que tomar uno, sería el de duración en renta fija gubernamental de Europa o Estados Unidos.
Muy bien. Pues Jorge Díaz desde Eurizon Asset Management, Martina Álvarez desde Janus Henderson, Sebastián Senegas desde Edmond de Rothschild Asset Management y Víctor de la Morena desde Amundi Iberia. Un auténtico placer. Os veo en forma. Gracias. Luego me enseñas lo de la cena y lo de la compra. Quiero foto, no quiero un reel, ¿no? Un virreal, como dicen ahora los chicos, ¿no? Haciéndolo porque todavía no me lo creo. Mil gracias, chicos. Que tengáis feliz semana y a por el lunes. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Gracias.